Los dos son explotados, los dos también en falta. ¿Qué diferencia hay? La riqueza. La propiedad, el valor que tiene A ver, ¿qué diferencia hay entre el obrero del siglo XIX y el obrero del siglo XX? Perdón, del siglo XIX y el siglo XVIII. En el siglo XIX ha aumentado tanto, pero tanta la industria, ha crecido tanto, pero tanto las fábricas, que el obrero del siglo XIX está bien, entra de manera masiva a trabajar. O sea, el ex campesino que vive en la ciudad, llamé a la fábrica. Pero el dueño de la fábrica, entendamos por el burgués, sabe muy bien que ese obrero mínimo tiene que saber que la caja que va a levantar es frágil. Entonces, para enseñarle a leer, tengo que obviamente mandarlo al colegio. Te explica por qué todos los gobiernos del siglo XIX en América Latina, incluyendo el nuestro, más o menos 1870, Pardo, ¿verdad? ¿Qué hacen? Educación gratuita. O sea, la idea de educación gratuita en el siglo XIX, eso no es una cuestión de coincidencia. Es una cuestión porque la policía necesita educar o tecnificar la mano de obra del campesino. Ahora el obrero. Pero este obrero que ahora recibe colegio, o sea, sabe leer y escribir, sabe matemáticas básicas, puede desarrollar algo más que no lo había considerado. Que al estar estudiando, ¿qué va a desarrollar? Conciencia de clase. Esa es la diferencia entre el obrero y el proletario. El obrero, al igual que el campesino, trabaja todo el día explotado. El proletario trabaja todo el día explotado, pero sabe que está siendo explotado. O sea, no acepta esa realidad de ser explotado. ¿Y qué hace? Empezar a reclamar. Y nace lo que llamamos lucha obrera. Sindicato, 8 horas, la huelga, los paros. Que como tal, su base no fue el liberalismo, no fue la base del capital, fue el anarquismo. ¿Ya? Eso de que la izquierda promovió los derechos laborales es falso, porque eso estaba en la lectura de Bakunin y la lectura de Proudhon. Ustedes ya lo han llevado, porque es historia del siglo XIX. Y Bakunin y Proudhon ya te hablaban de la formación de sindicatos, de huelgas, todo ello. Cuando viene Marx, que viene de la escuela marxista, yo consideraba que eso estaba mal, porque eso era recibir migajas de capitalismo, así le llamamos, las migajas de capitalismo. Entonces eso que la izquierda promovió tal, eso es técnicamente falso, porque eso ya se ha promovido por el movimiento anarquista. Nosotros como tú has llevado eso en la historia, pero ya está en el siglo XX todavía. ¿En qué estamos? Ya, que sean temas. Ahora sí, ya, ¿te acuerdas de González Prada? Sí. La ideología era anarcosindicalista. Claro, ese movimiento anarquista que va a promover todo. Ahora, esto hace que el capitalismo, como movimiento, tenga un pro y tenga un contra de manera directa. El contra del capitalismo es que es extremadamente consumista. No le importa mientras tú consumes. Ya, o sea, no le importa, generando lo que se llama la degradación de la marca. La gran ventaja por su que creció tanto el capitalismo, es que como no le importa lo que tú consumas ni qué consumas, el capitalismo o liberalismo basado en la ideología es el máximo promotor de derechos en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tienda, no sé, de llaves, entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? Tú no entras porque tú eres negro, porque no vende. O tú no entras porque tú eres mujer, porque no vende. No, todos somos iguales. Sin importar el color que quieres. Te explica por qué de mediados del siglo XIX para adelante, todo el mundo hablaba del siglo XIX para adelante, todo el mundo hablaba del fin de la esclavitud. Porque tengo que promover que él también me compre. Y para que me compre, tiene que trabajar, pues uno tiene dinero. Y las mujeres también son iguales. Te explica por qué Manuel Pardo las mandó al colegio. Y luego José Pardo en 1900, ¿verdad? Las mandaron a la universidad. Porque tengo que promover que chambeen, tengan su dinero y puedan consumir. Porque lo que yo quiero es producir más. ¿Está bien? Te explica por qué entre finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX aparecen en todas las fiestas que el día de hoy conocemos. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, cuando se hablaba de la Navidad, pues, que era tanto de iglesia, era una celebración como lo que llamaríamos 8 de octubre. El 8 de octubre, ¿qué feriado? ¿Qué hacen? Nada. Así era Navidad. Se iban a la iglesia, pero no había nada. Pero, yo quiero mover capital. Entonces, vamos a celebrar el cumpleaños del niño Dios. En cada casa de un niño, su regalo para el chibolo porque llevaron los Reyes Magos regalo. El regalo para el niño. Que los hermanos mayores, regalo para los hermanos mayores. El papá, regalo para el papá. Y la mamá, regalo para la mamá, para el abuelo, para el tío. Y volverlo a consumir. Pero hay un problema, claro, consumir. Pero hay un problema. Que la Navidad es una vez al año. Y yo produzco cada mes.
Entonces, ¿por qué no queremos un día de la madre? La madre es muy importante, bla, 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 ya la madre. Que el padre, ya el padre. Que llegamos, llegamos. El niño. Como que le dé idea de pollo, así, todo ahí. ¿Por qué? El Porque ceviche. es consumismo. ¿De acuerdo? Entonces, en los inicios del siglo XX, un país que resultó ese consumismo masivo y expansión capital va a ser justamente Estados Unidos. Y su punto claro, su punto de mayor crecimiento, sería por la guerra de España estadounidense. Cuando los ricos por fin sacaron, terminaron de sacar a lo que quedaba de España en América, por Estados Unidos ahí sí era un señor de América Latina, porque una vez la religión europea por completo. Inglaterra ahí ya significaba. Los Estados Unidos ahí como tal le sacan provecho por su industria algodonera, su industria minera, petrolera y viene el expansionismo norteamericano. Entonces, ese expansionismo norteamericano está basado en el llamado consumismo. ¿Está bien? ¿Hasta esta parte tenemos que entender? Muy bien, muy bien. A ver, las oligarquías en el exportador ya hemos visto, esto pasó en casi toda América Latina, incluyendo el Perú, lo que nosotros conocemos como los varones de azúcar. Está bien, los varones de azúcar. Va a haber una dependencia de capital extranjero. Acá ya poco a poco el capital norteamericano empieza a ingresar a todos los países de América Latina. Por ejemplo, tú sabes muy bien que nuestra dependencia económica con Estados Unidos, consolidada, es con la guía. Pero ya los mismos invertían en América Latina y el Perú, vendían en Francia. Ya había inversiones norteamericanas. O sea, ya los norteamericanos estaban poco a poco creciendo. Y por otra parte, nos hemos preguntado en la realidad de toda América Latina, es el autoritarismo político. De los presidentes, la gran mayoría han sido militares. Y como tú sabes, los militares han tenido decimos gobierno. A ver, acá viene la política de Roosevelt, la política de Big Steve. A ver, estimados, iluminen, ¿qué es el Big Steve? ¿Qué cosa es? Resumir esta frase. Hablar suavemente, pero llevar un gran cargo. Es decir, hay que mantener la diplomacia, pero mantener obviamente la hegemonía militar. Demostrar que somos el país más poderoso de América. Y según un país pues, no tiene bloquea social, económica, política, pues obviamente viene la presión militar. Si no, pregúntale a Cuba, ¿se bloquea? Claro. Es lo norteamericano tenía bien claro que eso era algo que se tenía que realizar sí o sí. También un hecho de uno de los puntos más importantes de la norteamericana va a ser primero promover la negociación de Panamá. Recuerden que para generar el llamado Canal de Panamá tuvieron que hacer que los panameños se levantaran contra los colombianos. O sea, agarraron, oficiaron directamente campañas nacionales. Panamá se libera, los países de América Latina celebraron la independencia de Panamá, ya por orden norteamericano prácticamente, y se mandaron con la obra de ingeniería más grande del siglo XX. El canal de Panamá, que en todo el sentido de la palabra era Inglaterra, pasó de techo, y obviamente colocaron un peaje. Ese peaje lo iban a controlar los gringos. La mayor obra que hoy gustaría de también. Por otro lado, en el caso de los norteamericanos, van a este caso intervenir en Cuba y Nicaragua y de República Dominicana. Van a ser casi repúblicas protectoradas, o sea, son independientes, pero pues Estados Unidos se intromete casi todo su sistema político. El caso más emblemático, obviamente, es Puerto Rico, porque esto es diferente. Y en Cuba, por ejemplo, pues, todos eran los hacendados, estaban ligados directamente con el gobierno norteamericano. Y los norteamericanos pues, decidieron que, inclusive, lo que los norteamericanos en su país prohibían, hasta lo hacían. Ahí lo consumían. Cosa que es algo que nos parte sobre el doble moral, como se dio el protocolo de Kioto. Entonces hablábamos, sí, que el medio ambiente es limpio y lo mismo confirmar, lo mismo. Porque promover los derechos humanos y ellos se quitan la pena de muerte. Exactamente lo mismo. A ver, uno de los hechos más trascendentales de la historia del siglo XX sería la Revolución Mexicana. ¿Está bien? Recordemos pues que objetivamente la historia de América Latina en la Revolución Mexicana hubiera pasado como considerable. Porque fue el primer país en levantarse con una dictadura general. Tenemos el porfiriato, una dictadura de 30 años en el cual se vivían. Acá sí, todos los países de América Latina pasan por lo mismo. Una pequeña oligarquía ramonalista que controla los grandes recursos y la masa de pobres. Estamos hablando todavía hasta 1900, estamos hablando de una pobreza extrema. Porque uno puede ser pobre y una puede ser pobre extremo. Son sucesos completamente distintos, separados. Tenemos un elemento de nuestra petrolera, su madre y la otra Pancho Villa es uno de los personajes más famosos de la historia del mundo. ¿Por qué? Hizo Pancho Villa que lo volvió tan famoso en la Revolución Mexicana.
Se ha sido conquista el el norte, único conquista el norte. caudillo, líder, como lo quieras llamar, que invadió Estados Unidos. ¿Sabes? Que llegó a invadir Estados Unidos. Lo persiguieron, obviamente, pero llegó a invadir algo que jamás nadie había hecho. Ahora, en este caso, este tratamiento de México, y de intervención norteamericana, porque los norteamericanos tenían dentro de México, tenían enclaves, va a ser promovido por un país extranjero. ¿Qué país estaba atrás de la Revolución Mexicana? Francia. Para 1914. Francia. Francia también. Alemania. 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 Así que con el tiempo vamos a conocer como el telegrama. Sí, la Primera Guerra, pues, ¿no? Y no quisieron dar dinero directamente, pero los ingleses necesitaron, se lo dieron a los norteamericanos. Lo cual sería la causa directa para que entraran los norteamericanos a la guerra. El logro más grande de la Revolución Mexicana sería, en este caso, la Constitución de 17, también conocida como la Constitución de Querétaro. ¿Está bien? Porque es apropiada por los recursos, se ha manejado por el Estado, brindaba derechos laborales, estaba la primera reforma agraria de la región. ¿Está bien? Además, pues, promovía lo que es la educación laica, cosa que hasta ahí en esa época no se daba todavía. El imperio de la educación laica, ¿a partir de cuándo viene? La repetición pedagógica de fondo. La educación laica, ¿desde cuándo viene? ¿Qué es laica? Alejada de la Libertad religiosa. Claro, alejado del tema de la religión por el gobierno. Mi Perú viene desde 1919, por la tolerancia religiosa. A ver, en el caso de la Primera Guerra Mundial, pues recuerden que nuestro país, al igual que muchos países de América Latina, mucho fue exportar material. Exportar materia prima, y entre lo que exportábamos, pues, obviamente, productos que exportábamos. Azúcar. Cobre, ¿qué más? Azúcar. Algodón. Ya, acá van a pasar eso. Para empezar, recuerden que en el caso de nuestro país, de manera indirecta, va a apoyar al bloque de. ¿Qué bloque apoyamos en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial, ¿a qué bloque? Al bloque de la triple. Pueden ir los triple y triple alianza. La triple alianza es el bloque de qué país? Alemania, Italia, Austria-Hungría. Es el bloque de Emperador Guillermo, de Francisco José y de Víctor Manuel. Y el bloque de la triple entente es el bloque de Francia, Inglaterra. Jorge. ¿En Francia quién estaba? Con Jaime. ¿Quién más? Rusia. Nicolás. Bueno, no se olviden, pero Nicolás. Y en Estados Unidos, Woodrow Wilson. ¿Quién estaba? ¿Quién era? No por Estados Unidos, por Inglaterra. Recuerden que todavía éramos un país dependiente de Inglaterra. La consolidación de la defensa norteamericana viene a partir de 1919. A partir de ahí recién. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Inglaterra queda quebrado por la guerra. O sea, la guerra no la simplemente, pero la guerra fue en Europa. Toda Europa estaba quebrada. En cambio, los gringos se metieron a final de la guerra y la guerra no fue su país. Es como que le dio cierto respeto. Hicieron algunos combates en América Latina, como el combate de Coronel. ¿En Chile? El combate de Coronel, ¿Es en Chile? ¿Dónde fue? ¿Chile? En las costas chilenas. Claro. ¿Entre quiénes? Entre alemanes y chilenos. Alemania y Inglaterra. Claro, muy bien. Alemanes y Entonces, chilenos. nuestro país pues, apoyó Los ingleses, ¿no? mandando materias primas. Hubieron países que sí Macachuguito. apoyaron de manera más fuerte, ¿sí? Como Brasil, muy bien. Está bien. Pero lo que debe ser la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el país hegemónico, el país dominante en este caso de América, junto con Japón en el Asia, ¿no? Pero estamos hablando de la realidad de América. Estados Unidos era la gran potencia. Estados Unidos había una época conocida como los felices años 20. Lo que estamos hablando del mayor periodo de prosperidad económica norteamericana, donde también se ve la diferencia entre la política de América del Norte y la política de América Latina. En la política de cualquier país del mundo, muchachos, existe la corrupción. Eso es independientemente al país, a la ideología, siempre hay corrupción. Eso no hay ninguna novedad. ¿Qué diferencia hay entre la política norteamericana y la de América Latina? Históricamente, porque la política norteamericana, el político proyecta la obra, hace la obra,
y lo que queda, se queda en el camino. Y la política de América Latina, desgraciadamente, es así. Se proyecta la obra, se proyecta el robo, y con lo que queda se hace la obra. Te pistas con tanta obra mal hecha, pistas rotas, con huecos, cada año la vuelven a armar, reparar, y desgraciadamente es algo que ha imperado. Los norteamericanos, de manera inmediata, lo que hicieron, lo que he explicado antes, es siguieron construyendo carreteras por todas partes. Carreteras, túneles para los trenes, todo. El objetivo era que en algún momento, por esas zonas que estén pobladas, se poblaran. Pusieron centrales hidroeléctricas, pusieron corriente eléctrica en todos los lugares, hasta en los desiertos. ¿Por qué? Porque cuando la gente se mueve en ese lugar que es un desierto, pues necesita corriente eléctrica para servicios básicos. Cosa que esa forma de pensamiento en la realidad de América Latina no existía. Entonces, como América Latina estaba quebrado, porque América Latina siempre está quebrado, y Europa está quebrado por la Primera Guerra Mundial, pues todo el mundo lo que hace, le pide dinero aquí, a Estados Unidos. Estados Unidos, de buenos obviamente porque se estaban con interés. Entonces, todo se gira a través de la banca. El problema es que todo el mundo pues, empezó en Estados Unidos a préstamos. Préstamos para la casa, préstamos para el carro, préstamos. Y pues como había mucho dinero, pero en tarjeta. Financieramente, pues no había liquidez. Entonces es un problema, porque la liquidez la mueve precisamente la parte de la informalidad y las mafias. Pero los Estados Unidos, pues, seguían produciendo, hasta que llegó un punto que generó producto de la especulación, se generó una sobreproducción y la banca norteamericana no tuvo que sustentar. Y viene lo que conocemos como la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Cuando se ve que viene, pues la banca norteamericana cae por efecto domingo. Y América Latina casi por simpatía lo acompaña, al igual que Europa. ¿Por qué? Porque la economía capitalista está bastante conectada. Como cristianos, pues Estados Unidos le dio gripe, el mundo le dio pulmonía. No está todo interconectado, todos lo seguimos. Por eso que no solamente acá con leguía, o sea, de verdad, la leguía que el tren, ¿no? Y la causa, pues obviamente la crisis del tren, de entrar. Eso no solamente fue Perú, en toda América Latina hubo un golpe de Estado. En América Latina se dio por completo. ¿Y en Europa qué pasó? También la República de Europa. ¿Qué en Europa? De fascismo, claro. ¿Por qué? Porque el fascismo era la muerte. El capitalismo clásico norteamericano no sirve. ¿Por qué no queremos un capitalismo de Estado? Y viene eso. O sea, ya había la idea del fascismo, del nazismo, pero ahí se consolida, porque Crane mostraba que el capitalismo, que era lo máximo, lo superior a todo, también estaba en crisis. Entonces, esa crisis norteamericana, pues todo el mundo la pagó fuertísimo. Tanto así que en Nueva York, que fue una de las ciudades más golpeadas por la crisis, 4 de cada 5 mujeres se metieron a la prostitución para poder sobrevivir. La crisis era... La crisis era... 4 de cada 5. Extremadamente fuerte en ese momento. ¿Se dan cuenta? Ahora, la década del 30, pues obviamente viene la recesión económica por el crack de ideología de izquierda. El anarquismo había triunfado solamente la parte de derechos laborales en las primeras 2 décadas, pero el anarquismo cae porque la teoría no funciona, no se aplica en la realidad. Ese fue el problema del anarquismo. O sea, el anarquismo como teoría es brillante, particularmente me parece la mejor forma de ideología que existe, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque, a ver, ¿qué es el anarquismo? Ya no hay Estado. ¿Por qué? Porque la idea es, no debe haber Estado porque biológicamente somos iguales. O sea, a nivel psíquico somos iguales porque todos somos ciudadanos del mundo. A nivel religioso todos somos hijos de Dios. O sea, como lo quieran ver, todos somos iguales. Entonces, si yo tengo acá la frontera de Perú y acá la de Chile, yo piso, no pasa nada, es tierra. O sea, no debe haber frontera. Entonces, si yo pongo puesto que esto me cuesta, digamos, un sol, ya, yo lo quiero vender a Chile. No va a costar un sol, va a costar 2. ¿Por qué? Porque tengo que pagar aduanas por exportar y aduanas por importar. Entonces mi producto va a estar más caro y va a ser más difícil que el consumidor allá me compre. Pero si no hay barrera, yo lo vendo directamente. Entonces, ya lo vendo un sol y a un sol y el transporte. Y obviamente el consumidor va a ganar porque es un producto más barato. Yo voy a ganar porque voy a vender más. Inclusive yo no voy a ser el único vendedor, van a haber 10 más y los 10 vamos a poder vender. Y para poder vender, vamos a tener que aumentar la calidad y bajarle el precio. Se gana el consumidor. Hasta ahí estamos viendo con la teoría. El problema es que si no hay ley, oye,
si yo para meter más agarro y mato a él, porque también viene lo mismo. Si no hay ley, no, pero si creamos una institución que se encargue de regular la parte de la justicia, ya no es Estado. Por eso que cae la anarquía. Porque si tú creas una institución reguladora, ya es Estado. Por eso que la teoría del anarquismo sí es interesante, pero no se aplica con la realidad como tal. Esa es la falla, porque Proudhon no le pudo ver. Ahora, entre las figuras más destacadas de la década del 30, Eutilio Vargas, que está ahí, en el modelo brasileño, va a incorporar lo que llamamos el corporativismo estatal. Además, va a poner derechos laborales. Como cuál, acá vendría el famoso derecho de dominical, y es una de Francia. Lázaro Cárdenas continuó promoviendo la nacionalización cultural y hizo la segunda reforma agraria del Estado. Y el caso pues, de América del Sur más conocido de cuando Domingo Perón. No, este personaje, bueno, como he dicho por derechos, en este caso sociales, destaca mucho la figura de su esposa. Eva Perón también hablando de la política, bueno, primera dama más famosa de América Latina del siglo XX. Estuvo directamente involucrada con los derechos sociales de la población. Cosa que pues, depende de cómo lo creas de ella, porque los periodistas hacen mención de que, claro, el Estado puede intervenir. El problema es que esta intervención del Estado es una dominación total. El Estado debe dominar todo y debe proveer todo. Pero como se cumple la teoría económica no se aplica. El Estado, chicos, obviamente no tiene por qué pagar absolutamente nada, porque el Estado es una institución que es creada por los impuestos de la gente. No puedes hablar de una institución creada por los impuestos de la gente para mantener a otra parte de la población. ¿Qué pasa eso? Fracasa. Es algo que está históricamente comprobado. Ahora, la dictadura más famosa de la región fue obviamente la de Rafael Vidal Trujillo. Acá inclusive hay una obra grandiosa que nos de Trujillo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la obra de la dictadura de Vidal Trujillo? ¿Sí? ¿Cómo se llama la obra? Obra de Vargas Llosa que nos habla del dictador Trujillo. Casa Verde. La Casa Verde. Ya, bien. Obra de Vargas Llosa que nos habla de la dictadura del general Trujillo. Es muy famosa. Perros hambrientos. Tiene nuevo, chicos. El que enseña historia maneja literatura. Ya sí o sí, ya no se excusa. Maneja sí o sí literatura. Ya, porque la literatura le da práctica enseña la historia. También está la dictadura de Somoza. Ellos, los hijos que fueron presidentes, ¿está bien? Y obviamente tiene una influencia del fascismo muy fuerte. Un ejemplo de ese fascismo es Luis Miguel Sánchez Serra. Claro.